Ok, buenas tardes con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas tardes, sí, ingeniero, sí se escucha. Ok, muy amable, gracias. Listo, a ver. El día de hoy vamos a revisar la evaluación diagnóstica que rindieron el día de ayer. Sí, porque hay unos nuevos lineamientos en cuanto a la evaluación diagnóstica. Se supone que para quienes hay que hacer una realimentación en primer lugar, sí, y luego quienes sacaron menos de 7 puntos tienen que volver a rendir la evaluación diagnóstica. Sí, al final de todo eso los docentes elaboramos un informe y entregamos a las unidades respectivas. Entonces vamos a hacer la revisión de la evaluación diagnóstica para ver cómo les fue. Hacemos una realimentación y repito, ¿no? Quienes tuvieron menos de 7 puntos, estar atentos porque a ellos les tomaré la siguiente semana nuevamente la evaluación. Entonces vamos a ver calificaciones. Listo, a ver, en calificaciones están bien. ¿Me confirman si me escuchan? Si se observa la pantalla, perdón, que se está compartiendo. Sí se observa, ¿no es cierto? Sí, profesor, buenas tardes, se observa la pantalla. Ok, muy amable, gracias. Listo, entonces las notas están relativamente bien, un promedio de 7.83. Existe solamente dos compañeros que estarían bajo el 7, que sería Luis Fernando Salazar Armijos y Dayeisi Guevara Montaño. Sí, todos los demás están de 7 para arriba y hay varios calificaciones de 10. Entonces, para los compañeros Luis Fernando Salazar, déjenme ver, parece que quieren ingresar. Ok, para los compañeros Luis Fernando Salazar, Dayeisi Guevara Montaño y quienes no hayan rendido, ¿no?, la evaluación diagnóstica, entonces la próxima semana tienen que volver a rendir. Vamos a hacer una revisión brevemente del cuestionario. No sé si los compañeros que les mencioné están conectados en este momento, los que mencioné que tenían menos de 10. No, bueno, en todo caso quedaría grabada la clase para que puedan revisarlo. Entonces vamos haciendo un pequeño recuento de la evaluación. No estuvo complicado, sí son conceptos básicos respecto a lo que ya debieron ustedes haber aprendido. Entonces vamos con una de las preguntas que decía: es un flujo continuo. Vamos a hacerlo un poco más grande para que se pueda ver. Ok. Es un flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial. Las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección, es decir, los terminales de mayor y de menor potencial son siempre los mismos. Mantiene siempre la misma polaridad. ¿De qué estamos hablando con este enunciado? ¿Quién me dice? De la corriente continua. Ya, muy bien. De la corriente continua, ¿no es cierto? Correcto. Sí, flujo continuo de electrones, ya sabíamos que eso era corriente. Entre dos puntos de diferente potencial, eso se va a dar, ¿sí? Las cargas eléctricas siempre circulan en la misma dirección, quiere decir que es
corriente continua, porque la alterna en cambio va en las dos direcciones. Entonces, con todo lo dicho, era fácil deducir el enunciado a qué definición pertenecía. Listo, muy amable. Vamos viendo la siguiente. Dice, establece que en un circuito eléctrico el valor de la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Nos dice que a más voltaje, más corriente; a menos voltaje, menos corriente; y a más resistencia, menos corriente; a menos resistencia, más corriente. ¿De qué estamos hablando con este enunciado? De la ley de Ohm. La ley de Ohm, perfecto. Sí, la ley de Ohm, muy bien, gracias. Vamos con el siguiente enunciado. Dice, es la fuerza que obliga a los electrones a moverse. Hace que los electrones se muevan ordenadamente en una cierta dirección a través de las líneas conductoras. ¿De qué estamos hablando? De la tensión, profesor. Perfecto, muy bien, gracias. Es la tensión, ¿sí? Esa es la fuerza que hace que los electrones, mejor dicho, la fuerza que obliga a los electrones a moverse, ¿sí? Si no hubiera esa tensión, no existiría corriente, ¿no? Más o menos podemos semejarle a una diferencia de altura, ¿sí? Si nosotros estamos al mismo nivel, ya en palabras, ¿no? En semejanza, no podríamos caer a ningún lado porque estamos en un mismo nivel, estamos a nivel del suelo, por decir. Entonces, por más que yo dé un paso, no voy a caerme, ¿sí? Voy a estar siempre en el mismo nivel. Eso significaría que no hay diferencia de potencial, o sea, no hay esa fuerza. Ahora, si es que usted está en unas gradas, en una escalera, ya tiene unos 3 escalones por encima, ya tiene una pequeña fuerza que podría hacer que se mueva, pues se caiga, ¿no es cierto? Entonces ahí si usted diera un paso, ya debido a esa fuerza va a obligar a caerse, a ir hacia el otro nivel, ¿ya? De la misma manera, si tenemos más diferencia de altura, vamos a tener relativamente un poco más de fuerza para poder caernos. Entonces es más o menos una semejanza, ¿sí?, entre la tensión, que es la fuerza que obliga a los electrones a moverse, respecto a la comparación que les acabo de decir de diferentes niveles, ¿sí?, hablando de altura. Ya, eso como parte de la tensión. Parece que alguien más va a entrar. Okay. Listo. Vamos con el siguiente enunciado. Dice, se produce cuando la caída de potencial entre todos los elementos es la misma. Esto ocurre cuando sus terminales están unidas entre sí. ¿De qué estamos hablando aquí? De la conexión paralela, profesor. Conexión paralela, perfecto. ¿Sí? Conexión paralela. Todos los elementos, ¿sí?, están conectados a la misma caída de potencial. O sea, el voltaje aplicado es el mismo, en otras palabras, ¿sí? Esto ocurre cuando sus terminales están unidos entre sí. Físicamente también podemos ver, están conectados entre sí, entonces están en paralelo, ¿ya? Y todos tienen conexión al mismo voltaje. Esa es, por ejemplo, la distribución de la conexión de los focos en nuestras casas, ¿no es cierto? Podemos tener varios focos conectados, pero todos van a estar conectados en paralelo, porque el foco funciona con 110. Si le pusiéramos en serie, ya de pronto se prendería, pero bien bajito, ¿no? Porque no está recibiendo el voltaje que necesita para funcionar. Entonces, efectivamente, estamos hablando de una conexión paralela. Algo también interesante saber, el voltaje se mide realizando una conexión paralela. El voltaje se mide en paralelo, ¿ya? Hablando de los elementos, de los instrumentos de medición, también tener presente que el voltaje siempre se mide en paralelo y la corriente siempre se mide en
serie, ¿sí? Es la única manera de poder medir corriente. ¿Ya? Vamos con el siguiente enunciado. Dice, son aquellos que se encuentran en la órbita más lejana al núcleo. Pueden salirse de las órbitas aplicándoles alguna fuerza externa. ¿De qué estamos hablando ahí? Electrones libres. Eso, de los electrones libres, ¿no es cierto? Esos electrones son los que permiten la circulación de la corriente. ¿Ya? Acuérdese que no todos los elementos son conductores. ¿Sí? Nosotros sabemos, porque en el colegio nos enseñaron en química, toda la tabla periódica son la tabla de los elementos, todos los elementos que existen en la naturaleza, en el planeta. ¿Sí? Fuera de esa tabla periódica no existe otro elemento. ¿Ya? Y en esa tabla periódica están analizados a nivel atómico cada uno de los elementos. Entonces ahí se puede ver y están categorizados por metales, no metales, gases y muchas cosas más, ¿sí? Entonces, en función de las características a nivel atómico que presentan, son clasificados, y ahí está, por ejemplo, los metales, y los metales tienen esta particularidad, ¿no?, de presentar de pronto electrones libres, por eso son bastante conductores de la electricidad. Ahora, no todos los metales son buenos conductores, hay unos que son mejores conductores que otros, eso ya va a depender de la cantidad de electrones libres que tengan en sus órbitas exteriores, en las más lejanas al núcleo, ¿ya? Pero eso es lo que significan los electrones en referencia a la electricidad. Vamos con el siguiente enunciado. Dice, es aquella en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente. Utilizada genéricamente, se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las empresas. Las señales de audio y radio transmitidas por los cables eléctricos son también ejemplos de ellos. ¿De qué estamos hablando con este enunciado? Corriente alterna. Corriente alterna, ¿no es cierto? Perfecto, muy amable, gracias. ¿Sí? La corriente alterna es aquella que en magnitud y dirección varía cíclicamente. ¿Sí? Es una onda senoidal, creo que todos sabemos que es una onda senoidal. Ya, entonces cuando está en el eje horizontal, su valor sería 0, pero inmediatamente se va incrementando, llega hasta una cresta máxima, de ahí empieza nuevamente a bajar, nuevamente llega al punto 0, que sería el eje horizontal, y de ahí empieza a bajar hasta una cresta mínima sería, y nuevamente regresa hasta nuevamente topar con el punto 0. Entonces va de 0 a valor máximo, de valor máximo a 0, de 0 a valor mínimo, de valor en negativo, ¿no?, y de valor mínimo nuevamente a 0. Y todo ese ciclo que ha formado es justamente un periodo completo, ¿no?, un ciclo completo de la señal sinusoidal. En este caso, ese es característico del voltaje o corriente alterno, ¿sí? Y cumple con esta condición que dice, la magnitud y dirección varían cíclicamente. Y este es la famosa corriente que se utilizó como estándar para la distribución. Por eso acá dice, es la que llega a los hogares y a las empresas, ¿sí? Es la corriente que se utiliza para la distribución del voltaje y su comercialización. ¿Sí? Ahora, no solamente en voltaje se puede ver la corriente alterna, el audio, ¿sí? Las señales de audio y de radiofrecuencia también son señales alternas, ¿sí? Señales que son positivas y negativas. La voz ahorita que nosotros estamos interactuando, ¿sí?, la voz humana, ¿sí?, es una onda sinusoidal, o sea, sube, baja, va variando de frecuencia nada más. No sé si ustedes han visto cómo se observa eléctricamente en un osciloscopio la voz humana. Entonces ahí ustedes pueden ver, ¿no? Es pequeña, va aumentando en amplitud, en frecuencia se va haciendo más grande, más pequeño, sí, pero tiene valores positivos, valores negativos, porque es una señal alterna. Listo. Vamos revisando el siguiente enunciado que dice,
Oposición que ofrece todo material al flujo de corriente. Puede ser grande o pequeño. Depende también de la longitud, del área de sección transversal, de la temperatura y del material del que está hecho el cable conductor. ¿De qué estamos hablando con este enunciado? Estamos hablando, profesor, ahí de la resistencia. Muy bien, la resistencia eléctrica, ¿no es cierto? Aquí hace una aclaración, ¿no? Dice, depende también de la longitud y el área de la sección transversal. O sea, está hablando directamente de un cable, ¿no es cierto? De un hilo conductor. Si nosotros le desarmáramos una resistencia más o menos de mediana potencia, es verdad el enunciado, ¿no? No es más que un arrollamiento de alambre, ¿sí? De tal manera que al final, el número de vueltas que tiene al final, da el valor de la resistencia que se está pidiendo. Cuando la tecnología con la que se fabrica la resistencia es de esa manera, utilizando cable. Eso se utiliza en resistencias de grandes potencias, pero en resistencias de menores potencias ya no es un alambre dado la vuelta. Ahí ya es un material tipo carbón, otro tipo de material, ¿sí? Que va también aumentando o disminuyendo la resistencia en función de la cantidad o de la superficie que tiene. No sé si han desarmado uno de los potenciómetros, el volumen de los radios. Sí, si ustedes van viendo, es una pistita como pintada de negro, ¿sí? Y empieza pequeño y se va aumentando y va haciéndose más ancha. Entonces, cada vez que se va moviendo, se va obteniendo un valor diferente porque se está modificando la sección de la parte que se está utilizando, ¿sí? En el potenciómetro, según el selector. ¿Ya? Entonces hay diferentes materiales y construcciones, pero esta hace referencia directamente a ese tipo de resistencias en las cuales se utilizan un cable conductor. Y de hecho, el cable conductor, los cables que nosotros utilizamos, también hacen resistencia. Por eso es importante, ¿sí? Es bastante importante saber dimensionar el cable. No es nomás de que yo cojo para hacer una extensión, cojo unos 50, 100 metros de cable y me hago una extensión, ¿sí? Y con un cable fino, con un cable de extensión que es para 1 o 2 metros. Con ese mismo cable cojo 50 metros y me hago una extensión bien larga para ir de una casa hacia la casa del vecino, por poner un ejemplo. Entonces ahí, por ejemplo, no le daría resultado. ¿Por qué? Porque el cable, al ser demasiado fino y la distancia demasiado grande, está incrementando el valor de la resistencia. ¿Qué significa eso? Que ya es una carga. El cable por sí solo ya se convierte en una carga resistiva, ya que va a consumir energía. ¿Y qué decíamos una de las clases anteriores? Que la resistencia es la que, por un lado, si bien es cierto, permite o controla el flujo de corriente, pero por el otro lado, con esos electrones que no circulan, está generando calor. Entonces, ¿qué va a pasar con esa extensión que van a hacer, con ese cable fino? Va a calentarse, ¿sí? Va a llegar menos voltaje del de 110 a la casa del vecino, va a llegar con caída de voltaje, porque el voltaje está cayendo en el mismo cable, y con posibilidades de riesgo, ¿no? De que el calentamiento produzca que el aislamiento se recaliente, que se queme y los cobres se unan. Y ya sabemos qué pasa si es que en el cable se unen los cobres, va a haber un cortocircuito. Entonces, miren, ese es el concepto, ¿sí? De lo que es resistencia. Vamos al siguiente, al siguiente enunciado. Dice, serie de elementos o componentes eléctricos o electrónicos, tales como resistencias, inductancias, condensadores, fuentes y o dispositivos electrónicos semiconductores conectados eléctricamente entre sí. ¿De qué estamos hablando con este enunciado? De un circuito eléctrico. De un circuito eléctrico, sí, eso es correcto. Estamos hablando, no está por acá, me parece.
Estamos hablando de un circuito eléctrico, ¿sí? Tiene fuentes, tiene resistencias, inductores, condensadores que vendrían a ser los elementos pasivos y los semiconductores que serían los elementos activos, incluidos las fuentes. Entonces, si quisiéramos simplificar este enunciado, podríamos decir que es una serie de elementos o componentes eléctricos o electrónicos activos y pasivos conectados entre sí. ¿Sí? Vamos con el siguiente enunciado. Dice, es la que se produce cuando están todos los elementos en la misma rama y por tanto atravesados por la misma corriente. Si los elementos son resistencias, pueden sustituirse independientemente de su ubicación y número por una sola resistencia suma de todas las componentes. ¿De qué estamos hablando con este enunciado? De una conexión en serie, profesor. Ok, muy amable, gracias. Una conexión en serie, ¿no es cierto? En serie todas las corrientes van a ser la misma. De hecho, existe una sola corriente porque es un solo ramal, ¿no? Es una sola rama el circuito. Entonces todos tienen la misma corriente. Lo opuesto al circuito, a la conexión paralela, ¿no es cierto? Ahí en cambio todos tienen el mismo voltaje, pero diferentes corrientes. Acá en cambio todos tienen la misma corriente, pero diferentes voltajes, ¿sí? Acuérdense que el voltaje depende no solo de la corriente, sino de la resistencia que tiene. Entonces, dependiendo del valor de la resistencia, si así tengan la misma corriente, pero los valores de voltaje van a ser diferentes. Listo, vamos, creo que es el último enunciado. Dice, es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial entre dos puntos y un circuito eléctrico cerrado, pero a la vez abierto en los polos. ¿De qué estamos hablando? De un voltímetro, profesor. Ok, de un voltímetro, ¿sí? Es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico cerrado, pero a la vez abierto en los polos, ¿sí? Está la fuente o la diferencia de potencial está, en este caso, mejor dicho, cuando el circuito está abierto también lo podemos medir, ¿no? El voltaje. Listo, estos eran los enunciados. Como ven, son enunciados de cosas básicas que ya ustedes deben tener completo conocimiento y sobre todo entendimiento, ¿no? De tal manera que podamos nosotros con nuestras propias palabras decir, por ejemplo, si alguien le pregunta qué es una corriente continua, con sus propias palabras y su conocimiento y sobre todo su entendimiento, usted puede indicar a otra persona de qué estamos hablando. Igual de la ley de Ohm, de la tensión, de la conexión paralela y todo lo demás. ¿Ya? Esta manera, de una vez hago ¿qué sería? Un apoyo para ustedes más adelante en su formación profesional. Cualquiera que les diga, por lo general, ¿no? El técnico siempre es más directo, ¿sí? Es bien directo. Cuando le preguntan a la ley de Ohm, claro, la ley de Ohm, voltaje es igual a I por R. Esa es la ley de Ohm. Está diciendo algo que es verdad, ¿sí? Y por lo general esas son las respuestas de los técnicos, de manera directa. Ah, ley de Ohm, ¿sabes lo que es la ley de Ohm? Claro, B igual I por R, listo. Pero en el ámbito profesional, ustedes deben saber utilizar las palabras, saber redactar, saber escribir, ¿sí? Si bien es cierto, nadie nos está formando ni tampoco queremos ser escritores de decir, no, yo voy a graduarme de Luis Tello y de ahí voy a escribir 3 libros. No, creo que nadie tiene la escritura de libros en la cabeza, no en mente. Pero hay un libro que usted sí va a tener que escribir que se llama Proyecto de Titulación. Entonces, ese es el gran fuerte que ustedes deben desde ya ir dominando, ¿sí? Como yo lo que tengo en la cabeza, lo que sé, lo plasmo en una redacción, en la redacción de un párrafo. Si bien es cierto y es comprobable que la ley de Ohm dice que B es igual a I por R, pero como yo lo digo en palabras y que me haga entender, ya,
establece que la ley de Ohm, ¿no?, está en un circuito eléctrico, el valor de la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. ¿Sí? Ya ven, están diciendo lo mismo, pero lo están diciendo en palabras y lo están redactando de una buena manera. ¿Ya? Entonces, valga el paréntesis que estoy haciendo en este momento para que vayan teniendo esas habilidades de saber escribir, de saber redactar, ¿sí? Es bastante necesario y es uno de los aspectos que más les detiene a ustedes en la elaboración de los proyectos de titulación. Es la redacción. De pronto usted lo tiene claro en la cabeza, pero de ahí pasarlo al escrito se les hace bastante complicado. Ya, por eso es que las tareas que se les manda a hacer, se sobreentiende que si por ejemplo le mando a hacer la consulta de qué será, de los dispositivos semiconductores, lo que se quiere es que ustedes lean la información y la redacten con sus palabras y esa sea la tarea que nos entreguen, ¿sí? Se sobreentiende que eso es lo que ustedes deberían hacer como parte de cualquier materia, cualquier tarea en cualquier asignatura. Pero siempre vamos por lo de pronto un poco como la corriente eléctrica, ¿no? Siempre vamos por el camino de menor resistencia, siempre vamos por el camino del menor esfuerzo. Y el camino del menor esfuerzo es copio de una fuente que está media interesante, copio el concepto y lo pego en el documento de Word y listo, y lo presento más adelante. Pero estamos perdiéndonos, ¿sí?, de la habilidad de saber escribir, de saber decir con nuestras propias palabras uno u otro concepto. Ya les digo, ese es el mayor problema, inconveniente que se les ve en los estudiantes el momento que hacen su proyecto de titulación. Entonces, mejor acostúmbrese a eso desde ahorita. Todavía están en tercer nivel, sí, bueno, ya van creo que por la mitad del camino, pero valga la oportunidad para que de ahora en adelante vayan tomando un poquito más de conciencia en cuanto a eso, vayan mejorando la parte de las tareas, vayan leyendo y escribiendo con lo que ustedes entendieron y vayan practicando, ¿sí? Yo sé que más adelante, si es que hacen eso, me han de agradecer, se han de acordar de mí y me han de decir, cierto, es verdad, verdad tuvo, y le agradezco porque me ahorró bastante tiempo en poderme graduar. ¿Ya? Listo. A ver, comentarios. No creo que estuvo difícil, ¿no es cierto? No sé si están conectados las personas que sacaron una calificación menor a 7. Sobre ellos más bien se debía trabajar, hacer la realimentación y que me cuenten, ¿no?, cuál es la dificultad, por qué de pronto esto no vieron en las clases, en las asignaturas anteriores, o qué es lo que pasó. No sé si están los compañeros aquí. Vamos viendo en la asistencia de una vez. Ya voy a tomar la asistencia. Profesor. La compañera Guevara no está porque ella tiene problemas de conexión. Supo indicar en los grupos de los profesores que no podía conectarse porque tiene problemas de conexión, tiene suspendido el internet por el momento. Ya. Bueno, entonces, si tienen de pronto contacto, díganle, ¿no?, que en este video, que se vea el video, que ya he de subir al aula virtual, que se ve el video donde se hizo la realimentación, el análisis de la prueba, porque ellos, quienes tienen menos de 7, quienes sacaron menos de 7 y quienes no han rendido, tienen que volver a rendir la evaluación diagnóstica, ¿sí? Entonces ahí para que me ayuden indicándole. Otra cosa también quería yo indicarles. No sé qué les parece a ustedes. Yo por lo general, sí, de pronto mi enseñanza fue diferente, ¿no? Pero les pongo a consideración las pruebas que se tomen, sí, acuérdense que dentro de las calificaciones hay un componente de pruebas. Yo tomo una prueba, no es el examen parcial por si acaso, son las pruebas. Las pruebas que se tomen, sí, yo por lo general no suelo hacer la realimentación por una siguiente razón, ¿sí? Yo desde que fui estudiante, cuando terminaba una prueba, yo siempre trataba no necesitaba esperar a que el profesor me diga cuánto saqué,
creo que todos ya sabemos cuánto sacamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es fácil ir a los libros, a los cuadernos en esa época, cojo, reviso, a ver, la pregunta, preguntaron esto de aquí, sí, es verdad, sí le puse bien, ya tengo un punto, la de acá, no, la de acá me equivoqué, ya tengo 0 ahí, la de acá, entonces uno como estudiante ya sabía la nota, no necesitaba ni siquiera que el profesor dé notas porque uno ya sabía. Entonces, ¿a qué voy con eso? Es algo que se ha ido perdiendo, ¿sí? Yo veo en ustedes que es más, y yo he tomado varias veces el mismo test, la misma prueba, ¿sí? Y sin embargo se siguen sacando malas notas. O sea, yo decía, ¿por qué? O sea, una gran ayuda para mí como docente, ¿sí? Si es que ustedes tienen bajo rendimiento en una prueba, es darles una nueva oportunidad, ¿no? Y lo mejor que yo sé hacer, sí, a manera de ayuda, es tomarles la misma prueba. Pero siempre me llevo con esa misma sorpresa, de que siguen teniendo notas bajas. O sea, digo, si les tomo nuevamente la misma prueba, ¿por qué sacaron notas bajas? Y ya, al terminar la primera prueba, ya debían ellos haber visto en qué se equivocaron y en qué no. Entonces es una práctica que yo estoy viendo que se está perdiendo en ustedes, se está perdiendo el interés por saber cómo me fue, o daría bien, daría mal, no sé, yo contesté, no sé si estará bien o estará mal. Y así se quedan hasta el final del parcial, y en el final del parcial, ingeniero, di la prueba. Primero preguntan si es que han dado la prueba o no. Vea, usted sabe si es que di la prueba, ya, ¿y cuánto saqué? Entonces demuestran un muy poco interés, ¿sí? Por el aprendizaje. Entonces, en función de eso, yo quiero rescatar esa parte. Yo por mí no hay problema. De hecho, las políticas ahora dicen, sí, que hay que realimentar, hay que nuevamente hacerles ver en qué se equivocaron y reforzar más el conocimiento, y de ahí para que se siga avanzando. Pero ya digo, hay cosas que en parte sí tienen algo de razón, pero por experiencia propia yo puedo decir que lo otro da mucho mayor resultado. ¿Por qué? Porque le ayuda a usted crear un interés, ¿sí? Y ese sería un interés genuino por aprender. Y si usted tiene interés en algo, usted lo va a lograr y va a ser bueno, ¿sí? Hasta ahora no conozco a alguien que, no, yo me metí aquí solamente por pasar el tiempo, y que luego sea un buen profesional. No conozco. Más bien, quienes les ha gustado cierta profesión, desde el inicio han demostrado interés. No, yo me metí a estudiar electrónica porque desde el colegio yo ya desarmaba el televisor, desarmaba la radio y me gustaba. Por eso estudié esto de acá. Entonces, se nota que estudió porque le gustaba, ¿sí? Y al final terminó siendo un buen profesional. Pero hasta ahora no he visto un buen profesional que diga, no, o sea, yo soy bueno, pero verán que cuando estaba en clases no me interesaba, no me gustaba. No, hasta ahora no he visto ese profesional, ¿sí? Entonces, aquí viene la propuesta, ¿no? Yo les soy sincero, ¿sí? Me gusta ser sincero con todos para tener las reglas claras. De pronto vayan a quejarse, ¿no? Decir, ¿saben qué? El ingeniero Novillo, él nunca hace una revisión de las pruebas. Esta la hago porque ya fue requerimiento de bienestar institucional, ¿sí? Que hay que dar hay que tomar nuevamente la evaluación diagnóstica para quienes tuvieron menores de 7. Pero de aquí en adelante ya es la materia propia que la llevaría yo como docente, ¿sí? Como tal. Y aquí viene la pregunta hacia ustedes. Yo encantado de la vida les puedo hacer la realimentación, ¿sí? Lo que me obligaría a no tener o a no brindarles la ayuda que entre comillas yo les suelo dar cuando hay bajo rendimiento, que es volverles a tomar la misma prueba. Ahí ya me tocaría hacer una nueva prueba. Obviamente no les voy a repetir ahí a las preguntas, ¿sí? Estaría obligado a hacer otra prueba, ¿ya? Entonces, en este sentido, yo siempre a los estudiantes les pongo, ¿no?, las cartas sobre la mesa. Porque siempre me piden la revisión. Yo les digo, les hago la revisión, pero me toca, para ayudarles, a hacerles otra prueba. ¿Quieren la otra prueba o no? Y por lo general me saben decir, no, déjelo nomás así. Sí, no sé qué sería la respuesta de ustedes. En las pruebas que tengamos, hacemos como en este caso la revisión para ver en qué estuvo bien, en qué estuvo mal.
la dejamos y si es que se necesita hacer algún tipo de mejora en notas, se podría utilizar la misma o el 80% de esa misma prueba como ayuda para que ustedes puedan recuperarse. Es la pregunta que les hago y quisiera que me contesten, si es posible todos, sería mucho mejor, para ver cómo quedamos desde ahorita y poderme seguir, ¿qué sería? Buscando preguntas, buscando pruebas, haciendo más evaluaciones de cada capítulo visto. ¿Sí? No sé qué opinan ustedes al respecto, quisiera su opinión en este caso. Ingeniero, yo de mi parte sí lo veo como que un poco tonto, o sea, tener que volver a repetir otra prueba, porque yo propongo, no sé qué dirán los compañeros, que en vez de rendir otra prueba se mande un trabajo, una investigación. Ya, a ver, no se puede cambiar, ¿no? Eso hay que ser claros. No puedo cambiarles la modalidad ya está, o sea, van a tener que hacer pruebas, también van a tener que hacer tareas, ¿sí? Y también van a hacer foros. Entonces, ya está definido, ¿sí? O sea, pero no puedo cambiarles yo una prueba por una tarea, porque tareas ya tiene su componente de notas, ¿sí? Acuérdese de lo que socializamos, permítame abrir acá el programa de estudio de la asignatura. Entonces ya está definido cómo se va a evaluar el parcial. Entonces va a haber tanto tareas como pruebas. Y en este caso lo único que estaba hablando era de las pruebas. Dígame. Sí, dígame. De mi parte me parece muy bien la ayuda que se nos está brindando al curso. Sí, dígame nomás, perdón. Allá. Yo cojo, de mi parte, no, mi voto es para la acción de que se ayuda, que nos ayude con la misma prueba, porque eso es normal, creo yo, de un estudiante que no se va a quedar con la duda, ¿no? Si yo doy una prueba, automáticamente luego de la prueba, investigar, a ver si hice bien, hice mal. Y ya, pues yo voto por esa opción, la que nos da. De mi parte, yo voto que si nos brinda una ayuda, que nos brinde con la misma prueba o el 80% de la misma prueba para recuperarnos. Ok, listo. Sí, lo que dices es exactamente verdad, ¿no? O sea, uno como estudiante mismo no quiere quedarse con las dudas, quiere ver en qué falló y ya ahí ya está haciendo el trabajito de lo que dice la compañera, ¿no? Investigar, o sea, si yo me equivoqué, voy a ver en qué me equivoqué, ¿sí? Y créanme, desde el punto de vista de que sería un poco de experiencia, esas cositas que usted se equivocó y buscó y supo que encontró la verdadera respuesta, créanme que de eso más adelante no se va a olvidar, ¿sí? Si en otra prueba le viene una pregunta igual, dice no, esta yo sí me la sé, porque la primera vez di mal y estaba mal por esta razón, y usted no se va a volver a equivocar. Créame que es una buena práctica, ¿sí? Pero hago esta aclaración porque siempre, ¿no? Al finalizar los parciales y sobre todo al finalizar el periodo, siempre hay las quejas a las coordinaciones o a las autoridades, ¿no? De que tal docente ni siquiera nos da la realimentación de los exámenes, no nos dice en qué fallamos o en qué nos fallamos. O sea, yo lo digo por esa razón, o sea, si ahorita todos deciden, ¿sabe qué? No nos haga las revisiones, nosotros por nuestra cuenta vamos a investigar en qué fallamos y en qué no. Y más bien que sea esa una opción de ayuda si es que las notas están demasiado bajas de manera general, entonces más bien que sirva como ayuda. Pero al final del curso, como digo, no nos vayamos a quejar de que no se hacen revisiones, ¿no? Si ya llegamos a ese compromiso sería entre nosotros, ¿sí? Esa nada más la aclaración. Entonces, sí, como dije, no podemos, aquí están las notas, ¿no? Son, bueno, participación en clases, eso ya sabemos, tareas, pruebas y el foro, ¿ya? Entonces, tareas de que pueden presentar atrasados, sí, ya, ahí es más manejable un poco. El foro también, pero las pruebas, si las pruebas ya tienen una calificación y de pronto las pruebas algo salió bajo, si no estuvo bien comprendido,
ya, entonces se puede tomar una nueva prueba para tratar de mejorar la nota que tuvieron. Entonces ahí es donde aplicaríamos, mejor dicho, esta parte que estoy poniéndoles a consideración, ya. Entonces ya el compañero está a favor, no sé si es el sentir de todos. Bueno, en todo caso les dejo como inquietud, ¿no? La próxima clase no es ahorita que me contesten, sino la próxima clase pueden decir sí o no de manera generalizada. Ya, entonces vamos por el momento, antes de que nos coja la hora, con la asistencia. La asistencia del día de ayer obviamente ya está reflejado en quienes dieron la prueba o no, ¿no? La del 17. Vamos con la del 18. Me contesta por favor Camacho. Presente, ingeniero. Gracias. Plaza. Plaza no está. Guevara. Guevara tampoco. Quiñones. Quiñones F. Presente, profesor. Ok, gracias. Salazar. Presente, ingeniero. Gracias. Quiñones G. Presente, ingeniero. Gracias. Espinosa. Espinosa no. Ávila. Ávila no. Sí, ingeniero, Sí, dígame. disculpe, ingeniero, no le escuché, sí le estoy escuchando, yo soy Plaza, lo que pasa es que estoy en el trabajo y no me percaté, yo sí, estoy aquí conectado. Allá, Plaza, sí. Bueno, también estarán en clases, ¿no? Después, esos son los inconvenientes. Yo sé que pueden estar conectados, pero en clase no está. Y aquí, si queremos aprender, necesitamos estar pendientes de la clase para no tener inconvenientes luego, ¿sí? Ávila. Así es, ingeniero, sí le estoy escuchando. Ok, listo, no hay problema. Ingeniero Gracias. Ávila por interno, la compañera Ávila por interno le está diciendo el presente, por escrito. Allá. Calva. Presente. Gracias. Bone. Presente, ingeniero. Gracias. Gijón. Presente, ingeniero. Gracias. Casares. Presente, ingeniero, presente. Gracias. Arboleda. Presente, ingeniero. Listo. ¿Alguien que no le haya nombrado? No. Estamos completos entonces. Listo. Ok, eso ha sido entonces el cumplimiento con la revisión de la evaluación diagnóstica que realizaron el día de ayer. Sí, y para cumplir con los lineamientos que nos habían dado de bienestar institucional, y la próxima semana volver a tomarles la prueba a los estudiantes, en este caso Luis Fernando Salazar y Daisy Guevara Montaño. Ya, si no están ahorita en clase, por favor, bueno, ya les voy a comunicar en el grupo de WhatsApp también el día que tomemos la siguiente prueba, para que ellos se conecten y rindan, ¿sí? Si no hay ninguna otra inquietud, pregunta, alguna cosa respecto a lo que hemos Ingeniero, sí, visto una el día de hoy, preguntita. dígame. Ingeniero, los que nos sacamos 7 en la prueba también hay que volver a rendir, o es de 6 para abajo. Es de 7 para abajo. Sí. Yo me saqué 7, ¿debo rendir de nuevo? No creo, o sea, los de 7 ya están, o sea, los de 6.99 sería, ¿no? De 6.99 ya, para atrás, los que deberían rendir, de lo que entendí, Ok, ¿no? ingeniero. Ya. Listo. ¿Alguna otra inquietud? No. Listo, jóvenes. Ingeniero, Dígame. disculpe. Vamos a trabajar con usted así, con prácticas, con simuladores, qué sé yo, aplicaciones así. Es para ir vaciando la computadora y ir preparando. Por el momento no. Sí, la primera etapa de la asignatura vamos a hacer como les decía, ¿no? Una introducción bastante buena. Sí, no es una introducción de poquito tiempo, es bastante buena. De la electrónica de potencia, cuál es el alcance que tiene, en la industria dónde está, dónde podemos ubicarlo, la importancia que tiene,
¿sí? Por una parte, y por la otra ir más bien analizando los dispositivos semiconductores de potencia como tal, ¿sí? Entonces yo sé que, por ejemplo, ustedes conocen hasta el momento sobre el diodo y el transistor, ¿ya? El BJT, el transistor, pero no sé si llegaron al conocimiento de los transistores FET, los de efecto de campo, por ejemplo. Entonces, de esas tres tecnologías, el diodo, el BJT y el FET, de esas tres tecnologías que corresponde a la electrónica normal, podríamos decirlo, ya de ahí se despliega el diseño y el avance tecnológico para buscar mejoras en esos elementos, tanto del diodo como del BJT y como del FET. Entonces, una mejora del diodo es el tiristor, ¿ya? Hace lo mismo que el diodo, deja pasar la corriente en un solo sentido, pero ahora le apareció una tercera patita, y esa tercera patita significa que ahí va a dejar pasar la corriente, pero cuando yo le diga que puede pasar, no cuando quiera, como lo hace el diodo, ¿sí? Entonces, en una primera etapa vamos a ver eso, vamos a ver los elementos, cómo fueron diseñados, por qué y para qué. Entonces ahí todavía no vamos a tener ningún tipo de simulación, ¿sí? Para entender. Si de pronto llegáramos al caso de no tener claro el funcionamiento, podríamos planificarnos en hacer una simulación, y yo en ese caso les estaría indicando, ¿sí? Creo que el programa más, bueno, tengo dos, ¿no?, con los que yo siempre utilizo, es el Proteus por el un lado, y por el otro, déjenme ver, el Proteus es el uno, el otro es, siempre se me va el nombre, no, por aquí no está, déjenme ver si lo tengo en el disco, ya. El K-Decimo, sí. Entonces esos dos programas yo utilizo, ¿no? El K-Decimo y el Proteus. Entonces esos dos, si es que quiere adelantarse e irle instalando en su computadora para tenerlo todo listo, le puede ir adelantando, ¿sí? Si es que... pero, ingeniero, dígame. perdón, yo tengo el CEDAR. No he utilizado yo ese. No importa. No importa. Porque dígame. Proteus me queda, es demasiado pesado para el computador, entonces eso sí. no lo descargué ese porque se aloca. Ya no hay problema, no hay problema. Una de las cosas, ojo, una de las cosas que usted tiene que ir también teniendo habilidades por la parte profesional, es que no tiene que arraigarse a un solo programa, ¿sí? Imagínense que en todas las industrias tengan el mismo sistema, y eso no se da, ¿sí? Por ejemplo, en la Termoesmeraldas, yo que sé, utilizan un sistema de control, en el otro, y cada uno tiene su particularidad. Entonces, yo, por ejemplo, cuando les doy PLCs, los estudiantes me dicen, vea, yo tengo este simulador, o yo trabajo con otros, utilicen el que quiera. Al final vamos viendo las diferencias, porque las diferencias que tienen los simuladores, asimismo las diferencias tienen los PLCs de las diferentes marcas. Sí, porque ustedes saben, hay un PLC, yo que sé, del Siemens, hay un PLC Allen Bradley, hay un PLC ABB, entonces hay diferentes marcas, y no es que todos funcionan idénticamente, cada uno tiene su particularidad. Entonces, qué mejor que ir desarrollando esas habilidades de saber trabajar con diferentes programas, ¿sí? Obviamente identificando las diferencias respecto a los otros. Entonces la compañera dice que trabaja con ese programa, perfecto, sígale trabajando. Simularemos casi exactamente lo mismo y vamos a ver y vamos a comparar entre el uno y el otro, ¿sí? Eso sería, creo yo, lo más aconsejable, ir comparando. De pronto es bastante bueno el programa que utiliza la compañera y podemos seguirlo utilizando de ahí en adelante, o de pronto hace lo que tiene que hacer, pero de pronto en otros aspectos ya le queda un poquito corto, yo que sé, al Proteus. Entonces ahí vamos viendo, ¿sí? No me gusta trabajar con uno solo, más bien les dejo en libertad, más bien yo aprendo de ustedes, porque ustedes me saben sorprender, los estudiantes me saben venir con otros simuladores que en mi vida había visto, pero que son bastante buenos. Entonces más bien les dejo a libertad de ustedes
¿sí? De que busquen un simulador, en este caso de circuitos eléctricos electrónicos, ¿sí? Y lo vamos comparando en clase, ¿ya? Pero como parte formal de la materia, ya les digo, lo estaremos viendo casi al finalizar el primer parcial o en el segundo parcial, ya cuando hagamos el análisis de los convertidores, ¿sí? Eso por parte de los simuladores. No sé si tienen alguna otra inquietud. No, ingeniero, de mi parte no. Ok, Yo listo. me agradecido. Gracias. Ok, listo jóvenes. Entonces, eso sería todo por hoy y nos estaríamos viendo la próxima clase. Que tengan una buena tarde. Gracias. Gracias también a ustedes.